Shalom, shalom, queridos hermanos. Tengan todos un hermoso Shabbat. Gracias por acompañarnos una vez más. Hoy tenemos la bendición, hoy tenemos el regocijo de comenzar un estudio nuevo en este ciclo de Torah que estamos iniciando en esta semana con la porción Bereshit. Sabemos que todo el pueblo está en un mismo espíritu y todo el pueblo hoy está iniciando el estudio de maravillosa porción. Hermanos, y voy a iniciar como siempre hablando de cuáles son los preceptos que tiene la porción. Y esta porción tiene un precepto y es multiplicarse y reproducirse. Sabemos, hermanos, que el libro de Génesis comienza declarando que en el principio el Eterno creó el cielo y la tierra de la nada. Sin embargo, encontramos que el mundo era vacío, no tenía forma y no tenía orden. Y durante los primeros 6 días vamos a ver al Eterno creando, organizando, dando forma y orden a todas las cosas. Y el orden en el que Él hizo todo fue: el primer día vemos que Él creó la luz y la oscuridad. Vemos que en el segundo día se arregla el firmamento, lo que nosotros conocemos como el cielo físico, cuando levantamos nuestros ojos, y en hebreo eso es raquia. Y este orden que él le da al segundo día es para separar las aguas del cielo y de la tierra. El tercer día vemos que se hace una separación de las aguas en un lugar. Aquí se le pone límites al agua, permitiendo que la tierra se haga visible. El cuarto día se crean las luminarias, se ubica el sol, la luna y las estrellas en el firmamento. El quinto día es la creación de la vida en el mar y las aves. El sexto día, la creación de los reptiles, los demás animales y finalmente el hombre se crea en el sexto día. Y el séptimo día, de acuerdo a la Escritura, el Eterno descansó y santificó y separó este día como el Shabbat. Entonces, vemos en el relato de la Escritura varios puntos importantes. Y muchos de ellos, hermanos, yo sé que quizás cuando hemos estado estudiando los audios o cuando hemos estado estudiando en nuestro tiempo personal, nos hemos dado cuenta que esta porción tiene una profundidad y una importancia grande para nosotros. ¿Por qué? Porque aquí podemos ver que el libro de Génesis y el libro de Apocalipsis tienen un paralelo importante. ¿Por qué? Porque el Eterno nos declara el final desde el principio. Entonces, cuando vemos que la Escritura, la Torá, comienza con las palabras de cómo el Eterno creó todo, desde aquí podemos ver la importancia de cómo el Eterno todo lo creó a través de su palabra. Y ya hoy sabemos que esa palabra es Yeshua. La Torá comienza hablando de todo cómo fue creado, cómo fue organizado. Y la palabra para crear es bará. Y en la Torá, siempre que aparece este verbo, como hemos estado estudiando en esta semana, se refiere a crear algo nuevo, pero de algo que no existe. Por eso se dice que el Eterno creó todo de la nada. Entonces,
este verbo, bara, lo encontramos 4 veces en el relato de Génesis. Y la primera vez que lo vemos es cuando declara la Escritura la creación en sí. Luego vemos que aparece cuando el Eterno está creando los animales. La tercera vez aparece cuando el Eterno crea al hombre, Adán. Y por último, vemos que este verbo se utiliza también cuando se consagra el séptimo día. Vemos también la importancia del orden en cómo sucedió todo. Y es importante que nosotros veamos esta parte porque el Eterno todo lo hizo con un orden específico y una razón. Cuando en el primer día, lo primero que hace es separar la luz. Y dice que la luz es lo primero que aparece. Pero entonces, ¿separar la luz de qué? Porque la oscuridad simplemente es ausencia de luz. Pero aquí se refiere a la luz natural. ¿Por qué decimos esto? Porque vamos a ver que en el cuarto día es cuando Él crea las luminarias. O sea, esta luz es diferente a la luz que proyecta el sol, la luna y las estrellas. Entonces, esta luz, dicen los sabios de Israel, que el Eterno se basó en la Torá misma para crear el universo. Es decir, que sin la Torá no es posible que todo lo que se creó fuera creado. De ahí que sabemos que Yeshua es la Torá viviente y por eso la misma Escritura confirma que Yeshua fue el arquitecto de la creación. La Torá es la luz que ilumina el mundo. Y en la Torá, como ya sabemos, existen 613 preceptos que vamos a ir encontrando en cada porción. Y ya hoy vimos el primero, que es multiplicarse. Esa fue la primera instrucción que el Eterno le dio al hombre. Multiplicarse. Claro, también le dijo que tenía que ser mayordomo de la creación, sojuzgarla, pero el precepto como tal era multiplicarse. Hay una palabra que el Eterno usa, que es kitov. Y kitov, la palabra tov en específico en la Torá, se utiliza también para definir algo que es estable, algo que se mantiene y que no se destruye. Y el Eterno creó al mundo para que se mantuviera. Cuando el Eterno crea, Él dice que lo que vio era bueno. Y no se está refiriendo a que es algo que Él ve ahora y que Él antes no lo había visto o que no lo sabía, sino que el Eterno está viendo que esa creación, de la manera en que la está organizando, se va a mantener. Lo contrario, es decir, una acción destructiva, se llama ra, o sea, lo malo. Tal como lo dice al final de la parashá, cuando nos describe a la generación del diluvio. Entonces, cuando el Eterno está organizando todas las cosas, el Eterno pone nombre a 6 cosas. Presten atención acá. A la luz, a la oscuridad, al cielo, a la tierra, al agua y al hombre. Los 2 primeros, la luz, la oscuridad, día y noche, nos hablan de tiempo. Es decir, el Eterno es el dueño del tiempo. Los otros 2, el cielo y la tierra, nos hablan de un espacio físico. Y los últimos 2, el agua y el hombre, son la vida y el sustento de la vida. El hombre es la vida y el agua es esencial para la vida. Y también hemos podido estudiar y aprender que nuestro cuerpo está compuesto por agua. Entonces, en resumen, tiempo y espacio, que son las coordenadas que se manejan
en cuanto al hombre, a la humanidad, y vida. Todo esto le pertenece al Eterno. Por eso, hermanos, cuando hablamos de creación, no solamente tenemos que ver la creación en sí, tenemos que ver al Creador, porque para que exista la creación, tiene que existir un Creador. Entonces, todo esto sucede de la luz y la oscuridad en el primer día. En el segundo día, vemos la separación o el orden del cielo, raquia. Y a diferencia de otro término que es shamayim, para cielo, raquia es la parte del cielo más cercana a la tierra. O sea, cuando nosotros levantamos nuestros ojos, todo ese azul donde se ven las nubes, las estrellas, el sol, eso es raquia. Entonces, este es el espacio en donde el aire que está sobre la tierra permite que se vean las nubes, permite que haya capa de aire, o sea, la atmósfera, y que se presenten las nubes también para la lluvia. El Eterno es el que manda la lluvia a tiempo para su pueblo. Y como la Torá nos lo explicará más adelante, el Eterno envía la lluvia para bendición de nosotros, de su pueblo, para nuestro sustento, para asegurar nuestro sustento y nuestra provisión. El tercer día ocurren dos cosas el mismo día: el agua y los vegetales. Entonces, ¿por qué se continúa con el tema de la separación del agua, el aire y las nubes? Hermanos, hemos aprendido que cuando el Eterno encuentra la tierra así desorganizada, vacía, el agua cubría hasta el cielo. Entonces, primero Él separa las aguas de las aguas. Y ya luego en el tercer día separa el agua de la tierra seca. ¿Para qué? Para que pueda salir la vegetación, para Él poder crear todo lo que tiene que ver con el género vegetal. Y el hecho de que existan muchas especies de árboles, de animales, nos habla acerca de la perfección del Eterno. Yo a veces me pongo a mirar todo lo que hay creado y las cosas que nosotros ni siquiera podemos percibir, porque hay millones de especies marinas, quizás a profundidad del agua, que quizás nunca hemos visto. Y yo me pregunto, solamente una mente infinita, con una sabiduría extraordinaria, pudo haber creado tantas cosas sin repetir una especie. Y con un código genético, cada uno de manera individual. ¿Por qué digo código genético? Porque cada animal se reproduce según su especie. Por eso digo, es una inteligencia y una sabiduría extraordinaria la que tiene nuestro Elohim. El cuarto día, vemos que después de crear los vegetales, entonces el Eterno crea las luminarias, crea el sol, la luna. Entonces vemos como en estos 6 días de la creación, ellos se pueden dividir en 2 grupos. Los 3 primeros días y los últimos 3 días. Pero hemos visto que cada día tiene una relación con otro. El día 1 con el día 4, el día 2 con el día 5 y el día 3 con el día 6. En el primer día se creó la luz, Or, y el cuarto día se crean los astros. El segundo día fueron las aguas de arriba y de abajo, y el quinto, los peces y las aves. El tercer día fue la tierra seca y los vegetales, y el sexto día, los animales y el hombre. Entonces podemos decir que la creación ocurre de lo básico a lo más complejo. El Eterno creó desde
desde lo más exterior, lo más cercano, o sea, los cielos, la tierra, los animales, hasta la forma más simple que podemos imaginarnos, como el reino mineral. Entonces, en base a todo esto, podemos explicar por qué el Eterno pasa de lo vegetal a los astros. Pues a partir de ahora vamos a ver cómo se desarrolla y cómo Él perfecciona todas las cosas en el cielo. Se crea el sol, se crea la luna y se crean las estrellas. Y sabemos que en el primer día se nos habla de una luz, pero si queremos explicar esto de una manera literal, sin tener que recurrir a algún midrash, podríamos decir que esa luz que nos habla la escritura en el primer día se refiere a cuando el Eterno está separando una luz de la oscuridad en sentido espiritual. Es por eso que sabemos que esa primera luz del primer día es nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Entonces vemos que el Eterno aquí ya en el cuarto día comienza a crear las luminarias. Y cuando la escritura dice la luminaria mayor y la luminaria menor, se refiere a algo desde nuestro punto de vista, porque cada una, a pesar de que hay una más grande y más pequeña, tiene una importancia. Al sol en hebreo se le denomina Shemesh, pues el sol es solamente un servidor. Sabemos que la palabra servidor en hebreo es shamosh, pero, y aunque algunos están enfocados en que es una palabra para un dios pagano, hermanos, no podemos buscarle, y esto yo lo he explicado muchas veces, no podemos buscar en el hebreo la raíz para una palabra quizás en español. O sea, yo no le puedo buscar la raíz a mi nombre Marley en hebreo y decir que significa algo pagano, porque eso no funciona así. Entonces, la palabra para sol es Shemesh. Iluminar es sin duda una de las funciones más importantes para nosotros los seres humanos. ¿Por qué? Porque sin luz no podría existir la vegetación, no habría alimento, tendríamos una temperatura que quizás nosotros no pudiéramos soportar. O sea, la vida en este planeta quizás no existiría. Además, todas estas luminarias fueron creadas para algo mucho más importante, y eso lo vamos a ver en un momento, y es para fijar los tiempos señalados del Eterno o los Moedim. El quinto se crean las plantas, los peces y las aves, me disculpan. Se crean los peces y las aves. Y Sherez es la palabra para reptil, que viene de la palabra Sheraz. Y vemos cómo ahora aquí, en el quinto día, ya el Eterno está creando algo un poco más complejo. ¿Por qué? Porque el género vegetal está siempre estático. Pero ya aquí el Eterno está creando otro género de animal con movimiento propio. No está estático, no está fijo en un lugar, sino que ya tienen la capacidad de moverse por ellos mismos. Entonces, el sexto día se crea al hombre. Y aquí podemos ver dos puntos importantes. Primero, el Eterno dice que creó al ser humano y que luego fueron hechos mujer y hombre. Segundo, todos los seres humanos fueron hechos a su imagen y semejanza, por lo que aquí podemos ver que queda completamente descartada la teoría de Darwin y de otros humanistas que dicen y que enseñaron por muchos años que el hombre viene del mono. Entonces, teorías como el lamarquismo, la teoría de Darwin, entre otros, hablan de una evolución. Darwin hablaba de una evolución por selección. Pero ya vemos, hermanos, que el verdadero origen del hombre es el que nos relata la Escritura. Y hay muchas teorías más, como la síntesis evolutiva,
Bueno, en fin, lo importante es que el hombre fue creado como un ser único y perfecto. ¿Cómo lo sabemos? Porque la escritura relata cómo fue creado Adán. Y Adán no lo vemos como un hombre que tuvo que evolucionar, sino que cuando está conversando con el Eterno, y eso lo vamos a ver más adelante, era un hombre que tenía pensamiento, fluidez al hablar. Entonces, definitivamente y personalmente yo digo, es imposible que todavía creamos en la teoría de la evolución. Y el plural hagamos, utilizado en las escrituras, es de gran importancia para entender la naturaleza del Eterno. Y cuando conocemos la palabra utilizada en el hebreo, podemos confirmar la pluralidad de su esencia. La palabra utilizada en el hebreo original es ejad, que significa una unidad compuesta, como en el caso de una pareja, un hombre y una mujer, o también de un racimo de uvas. Si la naturaleza del Dios creador fue única, la palabra utilizada hubiera sido Yahí. También es importante recordar que la palabra Elohim es plural, y aunque se entiende de manera singular, es una palabra plural. La palabra que utilizaríamos aquí en singular es Eloah, que se utiliza de una manera uniforme o multiforme. O sea, yo puedo usar Elohim como puedo usar Eloha. Y de acuerdo a la escritura, Adán fue creado del polvo de la tierra y fue creado hombre y mujer. El hombre fue creado para ser la imagen del Eterno. No solamente, no estamos hablando de su imagen física, porque el Eterno es espíritu. El hombre fue llamado a ser el portador de la imagen del Eterno, o sea, él era el que iba a representar el Eterno aquí en la tierra. Y la palabra imagen se traduce del hebreo slehem, que significa fotocopia. En el hebreo moderno viene de la raíz sel, que significa sombra. Y la palabra semejanza en hebreo es demut, que significa molde, forma, semejante. Entonces nosotros fuimos moldeados, fuimos creados para ser iguales al Eterno, no como dioses, como muchos hoy creen, sino como su sombra, un reflejo, haciendo en la tierra lo que Él hace en el cielo. El Eterno quiere que seamos el reflejo de lo que Él es aquí. Y el Eterno creó al hombre para su gloria. Deseaba un hombre conforme a su imagen y a su semejanza, y quería que este hombre gobernara sobre todas las cosas en la tierra después de él. Por eso decimos que el hombre era el mayordomo del Eterno aquí en la tierra, cuando hablamos de Adán en el jardín del Edén. Deseaba que el hombre le glorificara, que le adorara, que le amara y que tuviera comunión con él. Y la escritura dice, y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó. Y a este primer hombre Dios le llamó Adán. ¿Cómo fue creado Adán? Encontramos la respuesta en el capítulo 2 de Génesis. Adán fue creado del polvo de la tierra por el poder del Eterno. Y la escritura dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y formar, como ya vimos, viene del hebreo yatzar, que es dar forma, moldear, como el alfarero moldea el barro. Y el Eterno formó al hombre del polvo de la tierra y luego sopló aliento de vida sobre él. Y entonces, solamente así, el hombre vino a ser un ser viviente. La palabra de aliento en hebreo es ruach, y la palabra imita el sonido del aliento, es como el soplo del viento. Entonces el Eterno creó al hombre
y puso su aliento, su espíritu dentro de él. Y esto es importante, hermanos, porque muchas veces olvidamos que dentro de cada uno de nosotros está la esencia del Eterno mismo. Y la versión Reina Valera dice que fue el hombre un alma viviente. Y esto hace que algunos se pregunten si el hombre es un alma o si el hombre tiene un alma. Y este pasaje parece indicar que el hombre es un alma, mientras que pasajes como Primera de Tesalonicenses 5:23, Hebreos 4:12, parece indicar que el hombre tiene un alma. Parece que la escritura habla en ambos sentidos y se utiliza la expresión de diferentes maneras y en diferentes contextos. Pero sí sabemos que Adán fue creado como un cuerpo formado del polvo de la tierra y del Espíritu del Eterno que sopla, y entonces viene a ser un alma viviente. Entonces, de acuerdo a Génesis 2:4, tanto las plantas como las semillas solo florecieron después de que el Eterno dio vida al hombre. Y en el relato, no sé si ustedes percibieron algo importante. Se ve que en la creación estaba el Edén, pero no sé si se dieron cuenta que cuando se forma el hombre, dice que fue llevado a otra área, al jardín, y allí el Eterno pone a Adán, y allí más adelante entonces él comienza a dar nombre a los animales, a las plantas, y luego saca a Eva del costado de Adán. Entonces, cuando Adán vio a Eva, reconoció en ella parte esencial de él. Adán exclama, de acuerdo a la escritura, es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y al unirse con ella, vuelven a formar un solo ser perfecto y completo. Eva representa el complemento de Adán, no una competencia, hermanos. La mujer no fue creada para competir con el hombre. La mujer fue creada para ser una ayuda contraria, una ayuda perfecta para el hombre. Entonces, dice la escritura que luego el Eterno crea todas las cosas en el sexto día, él vio que todo era bueno, y entonces el séptimo día cesó, descansó. Y hay un paralelo aquí en la historia, en el relato, con relación a Dios y al hombre. El Eterno es perfecto y no necesita de nadie. Y aún así, Él creó al ser humano para hacerle compañía. Y no nos creó a cada uno de nosotros a su imagen y semejanza. La historia completa de la escritura apunta a ese día en que el hombre y el Eterno se unirán, cuando vengan las bodas del Cordero y descienda la nueva Jerusalén y volvamos al inicio, al Edén. Entonces vamos a ser uno con Él, con el Eterno. Entonces, vemos que la primera bendición que se da aquí, en el primer capítulo de Génesis, encontramos que cuando el Eterno crea al hombre a imagen suya, los bendice y les dice que sean fecundos y se multipliquen, que es el precepto de esta porción, y que llenaran la tierra y que la sojuzgaran. Y le dice que ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y las primeras palabras del Eterno fueron una bendición. La bendición fue darles la capacidad de ser fructíferos. Esto no solo se refiere a la procreación y la multiplicación de la raza humana, sino a la bendición de ser productivos en todo. O sea, Él bendijo
la obra de sus manos. Y bíblicamente el trabajo no es una maldición, sino una bendición. La maldición es algo que viene a consecuencia del pecado. No es el trabajo en sí, sino la labor, el esfuerzo que cuesta producir el fruto. Eso sí fue una maldición, pero eso viene más adelante, luego de que entra el pecado. Entonces, además de la bendición, el Eterno puso al hombre a cargo de toda la tierra y nos dio la capacidad de utilizar todos los recursos que había en la tierra. Pero no debemos olvidar que todo lo que existe es de Él, le pertenece al Eterno, y que el hombre es simplemente un mayordomo, un administrador, y que por todo lo que nosotros hagamos vamos a dar cuentas. Entonces, hemos venido analizando cada día de la creación y vemos cómo se relaciona con un milenio especial. El hombre fue creado el sexto día. La humanidad en el sexto milenio ha sido más numerosa que en todos los siglos unidos. Y ha sido también el milenio del humanismo, donde el hombre, y lo podemos comprobar, está únicamente centrado en sí mismo. Y es triste, hermano, porque lo podemos ver incluso en este camino. El yo, el yo, el yo y el yo. Lo que yo creo, lo que yo pienso, el yo, el yo, el yo. Es una adoración a sí mismo, no ya al Eterno. Y Adán significa humanidad. Y este milenio del hombre, sabemos, amados hermanos, que está a punto de terminar. Estamos a la puerta del inicio del séptimo milenio, que es el milenio del reposo, cuando el hombre descansará de su trabajo y volverá a centrar su atención en el Eterno. Entonces, hemos analizado los 6 días de la creación y podemos ver cómo todo el plan del Eterno se nos ha revelado en estos primeros días. Como Él nos presenta el fin desde el principio. Y vemos el séptimo día de la creación, el día del reposo. Y hermanos, es importante esto, porque todavía hay muchos que creen que el Shabbat es solamente para los judíos. Sin embargo, la Escritura nos muestra que el Shabbat está desde la creación. Es por eso que hoy, cuando disfrutamos de este tiempo, volvemos y recordamos el Génesis, la creación. Luego de que Él creó todas las cosas, la Escritura nos relata que el Eterno reposó. Y aquí descubrimos 2 fundamentos importantes. El Eterno ha bendecido y ha hecho santo un día, su día, el que Él escogió, y que Él descansó en ese día para que todo lo que había creado pudiera producirse y reproducirse por sí mismo. Entonces, la primera parte de esto es bastante directa. El Eterno creó todo en 6 días. Estaba completo todo en 6 días. Y podemos comprobarlo porque al final del día sexto Él dice que todo era bueno. Ya el séptimo, Él descansó, lo bendijo, lo separó y lo hizo diferente de los demás días. El día de reposo, el Shabbat, fue ordenado desde la misma creación como un anticipo profético del reinado milenario de Yeshua. Solo cuando observamos el Shabbat y las fiestas del Eterno, que son una señal de que nosotros nos hemos rendido a su voluntad y somos parte de su pueblo,
Es por esta razón que el Shabbat es considerado por el Eterno la señal entre él y sus hijos, su pueblo. Si usted está celebrando Shabbat, si usted está celebrando las fiestas del Eterno, entonces es porque usted es parte de su pueblo. Y el Shabbat, o día de reposo, fue bendecido desde la creación. Y reposo significa Shabbat. Baraj, una vez más lo vemos aquí. Nos ponemos de rodillas en este día. Nos inclinamos ante su grandeza. Y el Shabbat hace diferencia de los demás días. ¿Por qué? Porque es un día consagrado por Él. Él lo apartó para venir al encuentro de su pueblo. Entonces encontramos en este relato que, contrario a lo que se enseña hoy, que en realidad el Eterno estableció el Shabbat inmediatamente de haber completado su creación, como acabamos de ver, el Shabbat no fue algo dado y reservado para un grupo específico, sino que fue dado para todos, para la humanidad, porque el deseo del Eterno era que toda la humanidad lo alabara y lo viera como su Elohim, como su Dios. ¿Acaso estaba el Eterno cansado después de haber creado todo, que tuvo que descansar? Sabemos que no es así, hermanos. Sabemos que Él separó este día porque Él estaba pensando en nosotros. El Eterno no reposó porque estuviera cansado, sino porque la obra que él se había propuesto hacer ya estaba completada. Ya no había nada más que agregar. Todo estaba perfecto, tal como Él lo había hecho, como Él lo tenía planeado en su corazón. La obra completa del Eterno va más allá de lo que nosotros nos imaginamos. El Eterno no solamente acabó de crear lo pasado, sino también el futuro. Y tal vez a nosotros nos cuesta entender, pero ¿cómo el pasado, el futuro y el presente? Pero amados, sabemos que el Eterno está por encima del tiempo. Y no es casualidad que en la Escritura hay un paralelo entre Génesis y Apocalipsis, como mencioné al principio. Donde comenzamos, allí vamos a terminar. Desde el principio, el Eterno no solo creó lo que era en ese momento, Él no estableció lo de ese momento solamente, sino todo lo que iba a suceder. Por eso cuando Él acaba su obra, Él descansó, Él reposó. Ya no había nada que hacer. Todo estaba hecho. Desde el principio, el Eterno diseñó el final de los tiempos y todo lo que sucede en medio del principio y del final. Entonces, santificó, apartó, separó para un uso especial el Shabbat. Y aunque hay muchas personas que les cuesta entender esto, todavía hoy hay personas que dicen, no, cualquier día es Shabbat, yo puedo coger el día y bueno, ese es el día en el que yo trabajo, descanso en mi trabajo. No, eso no es así. Nosotros no podemos cambiar lo establecido por el Eterno. El Shabbat es una cita divina que el Eterno estableció con su pueblo. Es un día que Él escogió para conectarse con sus hijos. Es un día, de acuerdo a Ezequiel 46:1, en donde hay puertas abiertas y donde el cielo y la tierra se conectan. Entonces es un día especial. Estamos en este momento en un día especial, en un tiempo especial. Y como ya hemos estudiado, el Shabbat es un tiempo, es un macón. El Eterno separó ese espacio de tiempo. Y después, más adelante, veremos cómo crea el tabernáculo y el templo, me disculpo, para hacer
un espacio terrenal separado, porque desde el principio su deseo siempre ha sido habitar con su pueblo, en medio de su pueblo. Cada día de la semana de la creación nos revela el plan del Eterno. Y es curioso que tanta gente todavía, hermanos, se resista al día de reposo. Lo perciben como una limitación, como una carga. Sin embargo, nosotros estamos en el deleite más grande. Miren, no hay tristeza que a mí me pegue más fuerte que cuando se está acabando el Shabbat. Yo me paso la semana entera anhelando el Shabbat. El Shabbat no es una limitación, sino un reposo. Y Yeshua dijo en Marcos 2:27 que el día de reposo se hizo para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Y vimos que el trabajo, cuando el Eterno lo da a Adán, fue una bendición. Fuimos diseñados para ser productivos, pero al final de la semana debemos detenernos y reconocer que nuestra obra, todo lo que somos, todo lo que tenemos, no sería nada sin el Eterno. Y es por eso que un día como hoy en Shabbat, cuando estamos recibiendo el Shabbat, debemos hacerlo con un corazón agradecido, dándole gracias por todo lo que Él hizo por nosotros. Porque hoy, en este Shabbat, Él nos prepara, Él nos llena para la semana que viene, para estar fortalecidos. Y es por eso que Éxodo, como vamos a ver más adelante, 28 al 11 dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y no solamente nosotros, sino todo el que vive con nosotros. Reposamos sabiendo que el Eterno está en control de todo y que la obra que Él comenzó en la humanidad, en la creación, en mi vida, en tu vida, Él la terminará. Y en el versículo 1 se menciona: Él terminó los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y después de ver su creación, ¿qué hizo? Separó un día para su pueblo. Y esto a nosotros nos debe mostrar cuán importante es el Shabbat. Y en el momento en que entramos en ese reposo espiritual, debemos comprender que estamos en un momento solemne, ya que representa la entronización del Eterno como nuestro Rey, nuestro soberano. Si el Eterno en el Shabbat se entrona, se establece como Rey sobre su creación, también Él establece su autoridad sobre todo lo creado. Es como que cada semana, amados, recibimos a mitad de semana quizás, o a principio, una invitación hermosamente decorada que nos dice: te espero este viernes a la caída del sol para que te encuentres conmigo. Y aprendemos muchas cosas de esta porción. El Eterno, nuestro Padre, trabajó 6 días. Tuvo una semana de logros. Hizo todo lo que Él quería hacer. Vio que era bueno. Y todo quedó hecho. Pero en el 7º día, Él dejó completamente a un lado todo y se sentó
a observar su creación. Descansó. Y aquí hay algo también muy importante. En el séptimo día, Él dejó completamente a un lado todo este trabajo y lo dejó a cambio de una siempre cambiante quietud para seguir su obra. Pero aquí el punto importante es que si usted vuelve al relato de Génesis, el séptimo día no tuvo cierre como los demás. Y siempre al principio de cada porción enfatizo esto. ¿Por qué? Búsquelo, léalo y se va a dar cuenta que, a excepción del segundo día, Él siempre dijo, y fue la mañana, fue la tarde y la mañana. Y el sexto día también lo dijo, y fue la tarde y la mañana el sexto día. Pero si usted busca el Shabbat no tiene cierre. ¿Qué significa eso? Que no ha concluido. Entonces, todo lo que nosotros hacemos en el Shabbat es una práctica para cuando entremos en el reinado milenario con Yeshua. Él bendijo y consagró el séptimo día. Nada que pudiera hacer el hombre jamás va a poder borrar o cambiar eso. El Shabbat es un periodo santo de 24 horas, apartado para ser dedicado solamente a Él. El Shabbat es un pacto perpetuo, una señal entre el Eterno y cada uno de nosotros. Y antes de terminar, me gustaría compartir con ustedes uno de los comentarios que leí cuando estaba preparando la porción y que me pareció muy interesante. Por eso, permítanme y lo comparto. Y es, y serán como Elohim. Génesis capítulo 3, versículo 5. Desde el mismo comienzo de la creación del hombre, cuando apenas comenzaba a gozar de su condición en un mundo ideal, como fue el jardín del Edén, el hombre, en lo más profundo de su ser, teme serlo, porque ser hombre significa, de acuerdo a su razonamiento erróneo, dependencia. El hombre anhela en todos los campos de su vida independencia, valerse por sí mismo. Por eso, cuando le produce una sensación de bienestar, seguridad, valorización y libertad, a tal grado, llega a su anhelo de independencia, que también quiere independizarse del Eterno, quien es la fuente inagotable de bienestar, seguridad, valorización y libertad. Como consecuencia de ese profundo temor, el hombre no confía en nadie, teme entregarse, por cuanto asocia hombre con vulnerabilidad, y está en lo cierto. El hombre es vulnerable en todas sus esferas, tanto física como psíquica, mas olvida que no será el poder el que le habrá de otorgar la seguridad tan ansiada, ni en lo físico y menos aún en lo anímico, porque nunca será un Elohim con mayúscula. Apenas será un Dios con minúscula. Tampoco eso será. Luego no será ni un Dios ni un hombre. Entonces, ¿qué será? Nada. Y no hay nada peor que el no ser. Es la anulación total, que es todavía peor que la muerte. Entonces, el versículo lo confirma. Y se abrieron los ojos de ambos y supieron que estaban desnudos. Adán y Eva esperaban, cuando se les abrieran sus ojos, que serían poderosos,
Serían los amos del bien y del mal, libres de toda imposición. Gozarían de una independencia total, harían su plena voluntad, mas no fue así. Cuando se les abrieron sus ojos, supieron que estaban desnudos porque estaban desprotegidos del Eterno, del verdadero Elohim, expuestos y vulnerables a todos los peligros y accidentes. Y llamó el Eterno Elohim al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y respondió: tu voz oí en el jardín y temí porque estoy desnudo y me escondí. A la pregunta de Elohim al hombre: ¿dónde estás? ¿No sabía Dios dónde estaba el hombre? Claro que sí. Pero el hombre no estaba. Se había escondido. Tenía temor de su desnudez y vergüenza de su condición humana, porque no era ni un Dios ni un hombre. ¿Qué era? Un gusano expuesto a ser aplastado por todos. La desilusión total. Ahora comprendió la adveniencia divina en toda su extensión y elocuencia. Y del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque en el día que comieres de él, morir habrás de morir. Fíjense que dice morir 2 veces. Morir habrás de morir. Mas ya era tarde. El hombre entró en un círculo vicioso. Como no soporta la angustia del temor, busca ansiosamente la seguridad que le otorga el poder. Pero con ello no es más que una ilusión. Su efecto es pasajero y la necesidad de poder va en aumento. A mayor poder, mayor caída, y a mayor caída, mayor poder. Del Edén el hombre fue expulsado y anda errando por el mundo, buscando afanosamente el poder, el narcótico que ha causado el mayor número de víctimas en el mundo, ante el cual la más potente droga palidece. No son más que simples e inofensivos brebajes. El mundo ha puesto al servicio de ese temible narcótico las mentes más prominentes. Y el hombre ya no se conforma con ser un dios de la espada. Ahora quiere ser un dios atómico. ¿Mañana qué? De persistir el hombre por ese camino, al mundo le espera un hecatombe total. Conocerá el bien, mas se inclinará por el mal. Y el poder es excluyente, divide a los hombres, separa a los hermanos, transforma al hombre en un verdadero monstruo, en una bestia insaciable de gloria y poder. ¿Qué se propone la Torá? No esconderse, vivir la realidad, ser lo que debemos ser y lo que realmente somos, hombres. No debemos temer y menos aún tener vergüenza de ser humanos. No necesitamos fincar nuestra protección en el poder y la fuerza, porque Elohim nos protegerá. El objetivo del hombre debe ser extender sus manos hacia el árbol de la vida y comer de sus deliciosos y exquisitos frutos, y vivirá feliz, sin temores ni angustias, y orgulloso de la humanidad. La Torá es el único camino que ha de conducir al hombre de regreso al Edén. Es el prodigioso árbol de vida, cuyos fabulosos frutos contienen la savia de la vida eterna. Y el rey Salomón lo confirma cuando dice: es la Torá el árbol de la vida para los que se aferren a ella, en Proverbios 3:18. Aferrémonos a la Torá, hermanos. Comamos de sus deliciosos frutos y retornemos al Edén. No existe peligro alguno de extraviarse. El camino del retorno está perfectamente señalado. La dicha y la felicidad nos esperan allí. No seremos dioses, pero tampoco seremos gusanos. Seremos hombres cuyo objetivo es conocer al Eterno, y la ciencia del futuro será conocer al que dijo y el mundo se hizo, y lo conoceremos como lo afirma el profeta, porque la tierra se llenará con el conocimiento del Eterno como las aguas al mar cubren, de acuerdo a Isaías 11:9. Shabbat Shalom, queridos hermanos. Hasta aquí el estudio de esta noche. Espero que haya sido de mucha bendición, como lo fue también para mí. Shalom.